Bueno, lo prometido es deuda. Estuvimos hablando del mercado petrolero y de los decretos que ya firmó Joe Biden esta semana y desde que llegó al poder y su significado y la implicación para las petroleras, para la evolución de Estados Unidos hacia una economía más verde y empresas más verdes. Y ahora queremos hablar del otro tema que es muy importante y que se relaciona también con Estados Unidos, porque quizá muchos mexicanos deberíamos decir, Estados Unidos es nuestro héroe, y es nuestro héroe porque gracias a la dinámica de Estados Unidos, pues estamos pegados en esa inercia de la recuperación de México, que no necesariamente estamos pegados como debe ser, pero al final del día quien está sacando a México del atolladero y a la economía, pues es más la economía estadounidense que lo que estamos viendo que ocurre al interior del país con las medidas que ha activado la autoridad desde que comenzó la pandemia. No quiero ser yo la que hable de la fotografía de 2020, quiero invitar y saludar a Carlos López Jones, Carlos López Jones, economista y también editor de esta publicación maravillosa, Tendencias Económico-Financieras. Carlos, danos los titulares de esos números, ¿cómo estás? Gaby, pues preocupados, lamentablemente se confirma que 2020 fue el peor año en la historia económica de México desde 1932, cuando fue la Gran Depresión norteamericana. En 2020 la economía mexicana cae menos 8.5%. Recordar que los dos antecedentes pues podrían ser 1995, 2009, pero caímos 5.92, 6.55 y en 2020 menos 8.5. Al interior hay datos interesantes, las actividades primarias suben un poco, las actividades secundarias caen menos 10%, las actividades terciarias, servicios menos 8%. Al interior de actividades secundarias, que ya sabíamos hasta noviembre que había pasado, te puedo comentar que la construcción trae una caída del 17%, increíble. Recordar, bueno, también adentro de esas mismas actividades secundarias cae 35%, una tercera parte, lo que tiene que ver con textiles, lo que tiene que ver con cuero, lo que tiene que ver con ropa. Y una buena noticia para lo que puede venir en 2021 es que maquinaria y equipo ya empezó a crecer en las cifras de octubre, noviembre y diciembre. Como bien señalas, nuestra relación con Estados Unidos permite que todo lo que tenga que ver con construcción, ensamblaje de autos, empiece nuevamente a crecer. Las exportaciones de autos que conocimos en los meses de noviembre y diciembre ya son superiores a las exportaciones de noviembre y diciembre de 2019, es decir, esos sectores empiezan a crecer. Todo lo que tiene que ver con el mercado externo empieza a crecer. Tuvimos un superávit comercial importante durante el año, pero lamentablemente todo lo que tiene que ver con el mercado interno, salvo alimentos, lo vemos en la lona, desplomado. El sector servicio, por ejemplo, nos dice que lo que tiene que ver con turismo, a pesar del turismo nacional que llenó los destinos turísticos en diciembre, que vimos esas fotos, cayó 35%. Es increíble la caída. Y lo que tiene que ver con recreación, con actividades deportivas, con teatros, con cines, se desplomó 50%. Son cifras que nunca esperábamos ver. Preguntarte, ¿cuánto de la economía hoy día depende tanto del sector servicios? ¿Qué tipo de empleo? Se entiende que es de baja paga, baja productividad México, que es el desafío de muchos países de la región, para entender cómo es ese cuadro de cuánto aporta cada sector a la economía mexicana. Bueno, la economía mexicana depende en un 65% del consumo interno. Depende más o menos en un 25% del sector industrial y ya nada más depende entre un 5 y un 10% del sector agropecuario, del sector primario. Pero de acuerdo con cifras del INEGI que acabamos de conocer del censo esta misma semana, el 25% de nuestra población todavía vive en el campo. Entonces, como te podrás imaginar, es un campo que genera empleos de muy baja calidad, muy mal remunerados, que tienen pocos ingresos. En el sector industrial es donde tenemos los empleos en términos generales mejor pagados. Ahí es donde tenemos empleos de alrededor de 500, 600 dólares mensuales. En el sector maquilador de los autos llegamos hasta los 800, hasta los 1,000 dólares mensuales, que claro, no se comparan con los 4 o 5 mil dólares mensuales que gana el mismo trabajador en Estados Unidos en el sector
del automóvil. En el sector servicios tenemos un problema muy fuerte, porque las dos grandes generadores de empleos en México son preparación de alimentos, increíble, ese es el sector que más genera empleos, y son sectores que, como nos han señalado los restauranteros, están en el mínimo mexicano, que estamos hablando de $200 más propinas, que súmale otros 200, $300, estamos hablando de $500, es lo que gana una persona que trabaja en el ¿Al sector día? No, bueno, al día es $10. Por una jornada de 8 horas estamos hablando de $1.50 la hora. Me vas a perdonar que te interrumpa, y esto es muy importante para comparar, porque estamos comparando peras y con peras, y estamos hablando de Estados Unidos versus México, que se entienda que aquí no estamos hablando de la hora, y por eso te quería parar. Perdón, adelante. Sí, y comparándonos con Estados Unidos, por ejemplo, recordar que este año Estados Unidos cae menos 3.5% y México en la misma comparación cae menos 8.5%. Y gran parte de esto se debe a que Estados Unidos sí le dio apoyos a sus ciudadanos, sí le permite a las empresas tomar créditos con apoyos norteamericanos, incluso les da dinero a muchas empresas norteamericanas para apoyarlas en esta situación tan complicada. Y México, una muy mala noticia, de acuerdo con datos de CEPAL, se queda rezagado incluso con respecto a países de América Latina. Vamos a ser, junto con Argentina y Venezuela, de los países que caen más en 2020. Son muy malas noticias y, lamentablemente, y esto hay que señalarlo, México sí tiene líneas de crédito disponibles. La pregunta es por qué durante todo el año no se le dieron apoyos a los ciudadanos para que mantuvieran su consumo y pudieran seguir consumiendo, y de esa manera la economía no hubiera caído tanto. Si le hubiéramos dado apoyos a los consumidores, la economía mexicana no hubiera caído menos 8.5%. En este momento estoy segura que hay mucha gente que te va, porque aquí sobra la gente que no es economista y que visceralmente te critica por hacer estas comparaciones, porque creen que estás apuntando a la autoridad con mala fe y no con datos técnicos. Así que yo aquí lo que te quiero preguntar es, hay una narrativa, que es la narrativa de la autoridad diciendo que vamos a ayudar. El día de ayer la Secretaría de Economía dijo que se iban a generar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando tú dices que no hay apoyos, quisiera yo que ayudarte a matizar también un poco, incorporando estos otros detalles, lo que sabemos que la autoridad ha enunciado, que el presidente ha dicho en su informe de gobierno, y que ayer, por ejemplo, la Secretaría de Economía hablaba de apoyos, y la cantidad también es importante mencionarla, porque son unos $1,000. Dime tú, con $1,000, no sé qué tipo de negocio puede hacer qué cosa, cuando hay que pagar nómina, cuando hay que pagar impuestos, cuando hay que pagar la luz, los servicios, etcétera. Pero sí quisiera que incorporaras esto que han sido los anuncios que hemos escuchado de apoyos del gobierno capitalino, por ejemplo, pero también de la autoridad federal. Bueno, por un lado, lo que está diciendo la autoridad capitalina mexicana es un impuesto muy pequeño del 2% sobre la nómina, que es lo único que se le podría condonar a ciertos sectores, es nada. Del otro lado, hablar de apoyos de $1,000, créditos a la palabra de $1,000, cuando tienes, pues, como te comentaba hace unos momentos, un empleo te cuesta $500, pues estás hablando de dos trabajadores por un mes, vamos, pues tampoco es mucho, ¿no? Sí puede haber algún empleo en la calle de vender jugos, de vender algo de comida en la cajuela de tu coche, que con $1,000 puedas hacer algo, pero no más de eso. Es lamentable el que no pensemos un poco más allá. Te doy un ejemplo, hacia 2009, cuando México pasó la crisis, lo que hizo el gobierno en ese momento fue que le dio apoyos con garantías a las pequeñas y medianas empresas para que se pudieran acercar a los bancos, y los bancos decían, es que yo no puedo prestar en este momento porque muchos me van a dejar de pagar, y entonces el gobierno mexicano le dijo, no te preocupes, los que te dejen de pagar alrededor de un 5, un 6%, yo pongo ese dinero para que tú le prestes a las empresas. Es decir, un poco más allá de cómo estamos. Cuando el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, te dice, yo no me puedo endeudar como se endeudan los grandes países porque pagamos el 4%, bueno, hay que recordar que México tiene esta línea de crédito equivalente al 6% de su PIB de $60,000 millones, y está al 1%, ni siquiera al 4%, está al 1%.
y recordar que ese dinero se utilizaría precisamente para prestárselos a las empresas, es decir, no es dinero tirado a fondo perdido. En 2, 3 años, el dinero se te va a regresar con intereses, como sucedió en Estados Unidos en el 2009, en el 2010 con las empresas automotrices. Se les prestó dinero, se cobraron los intereses, se pagó ese dinero y asunto arreglado. No se está pidiendo más. Me da mucho gusto que haya habido cambios en la Secretaría de Economía. La secretaria Tatiana Cloutier reconoció que no se habían dado los apoyos suficientes. Creo que por ahí podemos empezar en la parte del discurso oficial, que no se habían dado y que ahora sí se van a dar, pero el programa creo que queda muy, muy corto en relación a lo que necesitan las empresas mexicanas. Yo creo que estamos hablando, como bien señalas, de $1,000. Yo creo que deberíamos de empezar en $25,000 hasta $250,000. En ese rango deberían de ser los préstamos para que una pyme mexicana, una pequeña empresa mexicana, pudiera ahora sí hacerle frente a pagar renta, a pagar salarios, insumos, etcétera, etcétera. Ahora, voy a hacerte quizá una pregunta injusta y hasta cínica me voy a ver. Este es un año electoral. Hubo un exceso de preocupación vis a vis otros países y otras autoridades por la trayectoria de la deuda, que por cierto la deuda sí o sí aumentó, y eso lo hablamos el día de ayer con Luis Fonserrada, por cierto. ¿Por qué no, si es un año electoral e incluso le podría beneficiar a un presidente que tiene altísima popularidad, más del 60%, haber hecho esto cuando le habría abonado a esa misma popularidad en un año en el que le habría convenido también en términos político-electorales, y si lo hace con otros segmentos de la población en cuanto a ayuda? Esa es una pregunta muy interesante y yo creo que tiene que ver precisamente con dónde está su base electoral y qué es lo que el presidente le ha dicho a esa base electoral durante 18 años. Y lo primero que dijo el presidente es: no vamos a endeudar al país. Fue lo primero que el presidente dijo y ha dicho en los últimos años. El presidente considera que cualquier incremento en la deuda es malo y considera que si lleva a cabo ajustes en el gasto, en esa misma cantidad puede apoyar más a las clases menos favorecidas. Lo que el presidente tal vez no comprende es que al incrementarse la deuda se incrementa el tamaño del pastel. Y conforme tienes un pastel más grande, puedes ayudar a más gente pobre a salir de la pobreza. El presidente considera que no es la solución. Nos prometió ahorros en el gobierno mexicano por 500,000 millones de pesos, alrededor de 25,000 millones de dólares anuales, que no hemos visto, no sabemos en dónde están. Del otro lado, sigue construyendo estos proyectos faraónicos que nos parecen que no tienen ningún sentido, como por ejemplo una refinería a Dos Bocas, cuando ayer General Motors dice que en 2035 ya no va a vender autos a gasolina. Sigue construyendo un Tren Maya en una zona selvática que creemos que muy pocos turistas lo van a ocupar, etcétera, etcétera. Entonces creemos que hay que reorganizar el gasto. Y sí, el presidente, te comento, tiene ya una base de apoyo a más de 15 millones de mexicanos. Con 15 millones de mexicanos tenemos año electoral, somos 126 millones de mexicanos, 80 millones somos los que podemos salir a votar, de ahí se espera que 40 lo hagamos. Entonces, bueno, pues con 15 millones de mexicanos el presidente espera en año electoral que si mantiene estos apoyos que van de los 100 a los $200 mensuales, él tiene aseguradas las elecciones. Y tú sabes, siempre que hablar del costo de oportunidad y en temas de economía, mi estimado Carlos López Jones lo sabe, pues es el presente hipotecando el futuro por concentrarnos en el presente. La cuota electoral, la ganancia político-electoral versus la inversión, la semilla que nos puede generar recuperaciones sólidas y permanentes. Me quiero ir pidiéndote, Carlos López Jones, que me hables de cuántos trimestres al hilo vamos a tener de baja o acumulamos. Y algo que yo estuve hablando con Fernando Lozada de Oppenheimer & Company es como desde hace años digamos, la trayectoria que México y la economía estadounidense traían se ha despegado desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, ¿esto cuánto le va a costar a México en términos de tiempo para recuperarse, en contraste con su vecino también más importante comercialmente, que es Estados Unidos?
Bueno, punto número 1, Estados Unidos cae menos 3.5% en 2020 y se espera que crezca por encima de 4% en 2021. Es decir, a finales de 2021 Estados Unidos ya va a estar por encima de los niveles de 2019. Para ellos habrá sido un bache en el que cayeron en 2020 y en 2021 ya se recuperaron. En contraste, México traía una caída en 2019 de menos 0.1 por el cambio de gobierno, por todas estas políticas de austeridad que implementó el presidente López Obrador. Ahora caemos menos 8.5 y bueno, pues si estimamos un crecimiento de, siendo buenas personas, del 3,5 y luego del 2 y luego del 2 y luego del 2, estamos hablando de un sexenio perdido. En México son periodos de 6 años. Pues estamos hablando de que hacia finales de 2024 estaremos en los niveles de 2018, que fue donde empezó el presidente López Obrador. ¿Por qué nos hemos despegado tanto de Estados Unidos en estos años? Por estas políticas de austeridad que ha implementado el presidente. Es importante señalar hacia dónde vamos. Mientras que Estados Unidos está pensando en una transición energética, está pensando en hidrógeno verde, y seguramente ya está pensando en impuestos verdes para proteger a su mercado, México sigue pensando en hacer del petróleo la palanca del desarrollo. Eso obviamente nos va a generar una fuerte caída en el crecimiento futuro del Producto Interno Bruto. Aquí es importante señalar algo. No es que México deje de vender autos, es que este año vende menos autos que el pasado. Es por eso por lo que se ve esta divergencia. Mientras que Estados Unidos vende más, México sigue sin vender tantos autos como vendía en el pasado, pero seguirá vendiendo, lo cual es una muy mala noticia porque del otro lado nuestra población sigue creciendo. En estos 6 años, la población mexicana deberá de aumentar en más o menos 6 millones de habitantes. Tendremos una cantidad de jóvenes que estarán ingresando al mercado laboral de más o menos 9 millones de jóvenes y la economía no va a crecer. No se desinflen. Lo que hay que hacer es pues reclamar a la autoridad y hacer nuestro trabajo para no rezagarnos en el ámbito pequeño que nosotros podemos controlar en un sexenio. Carlos López Jones, te agradezco muchísimo esta conversación, así de claro, así de magnífica la oportunidad de tener a alguien como Carlos que explica muy claramente qué es lo que está sucediendo con la economía mexicana y el retrato de 2020. Un buen día, un buen fin de semana. Gracias, Gaby. Igualmente, cuídate mucho.